Listo, ingeniero. Entonces, Comienzo a compartir mi pantalla. todavía, ingeniero. A ver, vamos a compartir este video cortito y luego le doy el pase. A ver. Ya está. Entonces, vamos a compartir este video cortito. Hola, hola, muy buenas noches. A ver, comenzamos a compartir aquí el banner. Muy buenas noches a todos. Hoy inicio de semana, 16 de noviembre del año 2020. Estamos ya conectados con el ingeniero Eddie Enzo Aronés para el desarrollo del curso Valorización y Liquidación de Obras, ¿no? Recuerden que es un curso de actualización y estaremos hasta las 7:20, 25 aproximadamente, perdón, hasta las 8:20 aproximadamente, ya 1 hora y media de desarrollo de curso con el ingeniero Eddie Enzo Aronés. Así que bienvenidos una vez más a la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional. Los invitamos a darle me gusta y también la opción compartir para que siempre reciban las transmisiones que venimos realizando de lunes a viernes, ¿ya? Y por otro lado, ya para dar inicio el día de hoy, de igual manera nos estaban preguntando acerca de la certificación de participación. Aquí está el número 951-4288-84 para obtener la certificación y también obviamente el material, ¿ya? Así que invitados para todo lo que es certificación a través del WhatsApp. El tema de hoy nos preguntan, ahí está valorización, liquidación de obras, comenten desde qué ciudad nos visitan el día de hoy, así que compartan esta transmisión el día de hoy. ¿Ya? Bien, entonces, ingeniero Eddie, muy buenas noches, le doy la bienvenida. Coméntenos, por favor, ingeniero, una breve introducción del tema, de los temas a tratar el día de hoy y luego iniciamos ya con el curso completo. Ingeniero, buenas noches. Estimados participantes, buenas noches. Bueno, el tema del día de hoy es valorización y liquidación de obras. Como ven, es un tema siempre recurrente y de actualidad, que siempre se hacen obras, ¿no? Es un tema periódico y básicamente es cómo cuantificar y cómo calcular cuánto va a cobrar un contratista o cuánto hay que pagarle a un contratista en un periodo determinado cuando ejecuta la obra, ¿no? Básicamente vamos a ver en la primera parte lo que es valorizaciones y la segunda parte liquidaciones, que en estricto es una rendición de cuentas final que se hace en una obra, ¿no? Donde se recalcula todos los costos para determinar si todavía hay un saldo a favor o en contra del contratista. Básicamente ese es el tema que vamos a ver hoy día. Genial, ingeniero Eddie, muchas gracias. Entonces, ya está habilitado para poder compartir. Mientras nos va compartiendo, aquí saludamos a los que se conectan desde Huacho. No, Huacho, nos dice Víctor Valverde, ciudad de la hospitalidad. Juliaca también, Puno presente, genial. Muchas gracias a todos. Listo, ingeniero, puede dar inicio. Ya. Muchas gracias. Como les había comentado, vamos a ver el tema de valorizaciones y liquidaciones de contratos de obra. Previamente siempre el marco, ¿no? De que todo lo que vamos a hablar es respecto a obras públicas. ¿Ya? Entenderán que hay varias formas de ejecutar. Una de ellas es mediante obras públicas, otras por concesiones, hay otras por reconstrucción con cambios, hay diferentes modalidades de ejecución. Ese es por un lado. Segundo, cuando hablamos siempre de liquidación de contrato de obra y valorizaciones de obras públicas, estamos hablando en el ámbito de una obra tercerizada, por lo que también se llama por acción indirecta, o bueno, digamos como dirían entre amigos, una obra por contrato. Entonces, ese es el contexto en el cual vamos a tratar este tema, obra pública tercerizada. ¿Ya? Dicho eso,
Cuando hablamos de valorizaciones, ¿qué es lo que hablamos o de qué nos referimos, ¿no? Pues de acuerdo a nuestra normativa de contrataciones, y todo lo vamos a ver dentro del marco de la ley 3225, que sigue siendo vigente hasta la fecha, es que es la cuantificación de los trabajos que ejecuta o que se ejecuta en un determinado periodo. Miren, hay que tener en cuenta, en un determinado periodo no significa que sea necesariamente mensual. Podría darse el caso, incluso teóricamente, que podrían hacer valorizaciones semanales, quincenales, mensuales, bimensuales, trimestrales, dependiendo de cómo la entidad lo haya establecido. En la mayoría de los casos se hace mensuales, como una práctica, ¿no? Común, como de usos y costumbres. Sin embargo, cuando el plazo de ejecución de obra podría ser o sería menor, por ejemplo, a 2 meses, ya una evaluación mensual no tendría sentido. Tendría que ser necesariamente una valorización quincenal como máximo. ¿Por qué? Porque siempre hay que tener en cuenta que la obligación esencial de una entidad hacia el contratista es de retribuirle económicamente de los trabajos que haya realizado, pero que haya realizado retribuirle inmediatamente, ¿no? No tiene sentido que los retribuya después de que haya terminado totalmente una obra. Ya, pero bueno, ese es el concepto. La cuantificación de costos en un periodo determinado. Una particularidad de las evaluaciones de obra, y por el hecho de que la cuantificación misma no podría ser precisa por muchos factores, es que estas valorizaciones tienen carácter de pago a cuenta, que tiene dos connotaciones, en las cuales que la precisión no tiene que ser perfecta. Eso es por un lado, pero no por eso también, bueno, uno va a tener que, digamos, sobredimensionar una valorización, ¿no? O subdimensionar una valorización. Esa es digamos, una primera lista. Y la segunda, de que cada pago que se realiza en una determinada valorización es una cuenta del contrato total. Entonces, ese también tiene ese carácter, ¿no? Es un pago a cuenta respecto a un monto contratado originalmente. ¿Ya? Que por eso tampoco hay que confundir en el cual se puede pagar cualquier cosa por el hecho de que sea pago a cuenta, ¿no? Tampoco, ¿no? Hay que hacerlo con la suficiente, digamos, razonabilidad y la suficiente precisión, pero vuelvo a reiterar, no por eso, por el hecho de que uno no indique que es pago a cuenta, va a tener que, digamos, no ser preciso en la cuantificación de metrados. Y si fuera mensual, o en general, si fuera establecido un periodo determinado, nuestra norma de contrataciones establece que esa cuantificación de metrados, con aras de determinar la valorización de obra, se hace al final del periodo correspondiente. O sea, si es una valorización semanal, es raro que se vea, pero si fuera así, tendría que ser el fin de semana, un domingo, hacer la cuantificación de metrados y valorizarlo de todas maneras. Si fuera quincenal, sería el último día de esa quincena. Y si fuera mensual, que es lo más común, incluso nuestra normativa para ese caso específico ha detallado cuáles son los plazos parciales, se hace el último día del mes correspondiente. Y la responsabilidad de elaborarlo, esa valorización, es tanto del residente como mejor dicho, es tanto del contratista como del supervisor. Si bien en la práctica el que elabora los metrados es el contratista, es más, tiene que demostrarlo a través del cuaderno de obra de que está haciendo entrega de esos metrados, por esas costumbres, es responsabilidad de la supervisión también hacerlo. Y de la misma manera, una vez que se cuente con los metrados, se calcula cuál es el costo de esa valorización y eso, nuevamente, por usos y costumbres, lo hace la supervisión, pero legalmente también debería hacerlo el contratista.
En otras palabras, la valorización de una obra tiene que hacerse conjuntamente. Sobre esto podría haber mucha casuística en el sentido de qué pasa si uno no lo quiere hacer o uno no le entrega los datos, todo. Justamente para suplir ese problema es que las responsabilidades de ambos. O sea, ¿qué quiere decir? No? Que si el contratista no presenta los metrados o no los elabora, el supervisor va a tener que realizarlo y calcular la valorización. Si bien el más interesado sería el residente o el contratista para hacer los metrados porque quiere cobrar, tenga en cuenta que la entidad también tiene la obligación de pagar esas valorizaciones. Es por eso que el supervisor también tiene esa gran responsabilidad. Bueno, ese es el concepto general, una mirada rápida de lo que es una valorización de obra, conceptualmente. Sobre esta base hay diferentes tipos de valorizaciones. La primera, la más conocida y la más usual, si es que, digamos, no hay ninguna modificación al contrato, es la valorización del contrato de obra principal. En otras palabras, del contrato. ¿Ya? Ese es un tipo de valorización. Y sobre esa valorización de obra principal es lo que vamos a ver los diferentes conceptos que se incluyen en una valorización. Hay otro tipo de valorización que es intereses y se origina cuando una valorización no se paga a tiempo. Vamos a verlo en su momento, pero digamos el origen de esa valorización es una demora en el pago de la valorización. Otro tipo de valorización es lo de valorización de costos directos, cuando se le otorgara una ampliación de plazo al contratista. Entonces, nuestra normativa da la posibilidad de que el contratista cobre o se le reembolse los costos directos que hubiera erogado. ¿Ya? Pero en este caso, solo en costos directos, estos montos son acreditados. También cuando se da una ampliación de plazo, digamos, se le debe reconocer al contratista los mayores gastos generales, así como los costos directos, también los gastos generales variables. Por tanto, hay que hacer un tipo de evaluación, es esto, de mayores gastos generales variables. Si en una obra se aprobara una prestación adicional o varias prestaciones adicionales, estas también se tienen que valorizar y tramitar independientemente del contrato de obra principal. De la misma manera, si en una obra a precios unitarios se generara mayores metrados que no son adicionales de obra, hay que hacer otra valorización correspondiente y se tramita independientemente. Ese es otro tipo de valorización. Y ahora que en este año hemos tenido el problema de la pandemia y se ha establecido incluso una directiva específica para este tipo de situaciones, en los cuales hay que pagarle al contratista por su plan de seguridad y salud frente al COVID-19, entonces hay que hacer también una valorización de estos mayores costos, producto de esa implementación. Bueno, esta lista no es cerrada, no es exclusiva, ni tampoco excluyente, es una lista nominal, pueden haber más tipos de valorizaciones, pero estas son las más usuales o comunes que podrían generarse en una obra. Cuando hablamos de ejecución de obra, tenemos dos grandes sistemas de contrataciones que de alguna manera se distribuyen en cada tipo de obra, ¿no? Tenemos el de sistema precio unitarios y el de suma alzada. Independientemente a cuál sea la modalidad de ejecución, el sistema de contratación van a ser establecidos en uno de estas dos. Solo estas dos. Sistema de precio unitario y suma alzada. Cuando hablamos de obra, ¿no? De hecho que hay muchos sistemas de contratación como el mixto, el de tarifas, porcentaje, honorarios de éxito, pero eso no aplican para obra. Para obra solo tenemos precios unitarios y suma alzada. Y nuestra normativa ha establecido de que en valorizaciones a precios unitarios
y por el concepto mismo del sistema a precios unitarios, es que se valoriza de acuerdo a los metrados realmente ejecutados. ¿Esto qué quiere decir? Que si se metrara una cantidad menor a lo que estaba establecido en el expediente técnico, se paga esa cantidad menor. Y a la inversa, ¿no? Si los metrados superaran el metrado establecido en el expediente técnico o en el valor referencial o en el presupuesto referencial, en ese instante se genera automáticamente una valorización más. Hasta el tope del metrado del expediente técnico se valoriza por contrato de obra principal, la que hemos visto el primero. Y todo lo que sea en exceso, que se llamaría mayores metrados, se elabora a través de otra valorización, que se llamaría la valorización de mayores metrados, que es un tipo de valorización que hemos visto. Entonces, conceptualmente y en resumen, la valorización de precio unitario se hace respecto a los metrados realmente ejecutados. ¿Cómo se paga? A esos metrados ejecutados se le aplica el precio unitario ofertado por el contratista, ¿no?, durante el proceso de licitación, y a esta suma de productos, ¿no?, porque una evaluación va a ser metrado por precio unitario de cada partida, a esta suma se le prorratea los gastos generales y la utilidad. Ya, en otras palabras, los gastos indirectos, que justo su particularidad de ser gastos indirectos es porque hay que prorratear. Entonces, se le incrementa a este subtotal los gastos generales totales, fijos y variables, más la utilidad ofertada. Y finalmente, a todo este bloque, como lo ven en pantalla en la fórmula, se le aplica el IGB. Digamos, de esta forma se calcularía la valorización, al menos lo que conocemos el de valorización bruta, la primera valorización, originada por los metrados ejecutados. En tanto que en suma alzada, bueno, ya ha pasado regular tiempo, ya creo que estamos en el segundo año de este gran cambio que hubo en la normativa de suma alzada. De hecho, de alguna manera, directo o indirectamente, ya sabemos. Ahora, la valorización en suma alzada es prácticamente, al menos durante la ejecución de la obra, prácticamente es igual, bueno, igual no, similar a la evaluación de precio unitario. ¿Por qué? Porque el contratista ahora en el proceso de licitación también, bueno, ya para la firma de contrato, tiene que presentar el desagregado de sus partidas y también el desagregado de sus precios unitarios a nivel de partidas y también su desagregado de gastos generales y utilidad. En otras palabras, ya no se valoriza con los precios del expediente técnico, como hace 2 años se realizaba. Ahora ya no. Todo lo que hemos visto para el precio unitario aplica también la fórmula para suma alzada. Claro, que ahora dirán, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la diferencia? Porque si no, en todo caso, desaparecería el concepto de suma alzada, ¿no? La particularidad es que, si bien durante la valorización de obra se paga los metrados realmente ejecutados o los metrados ejecutados, sin embargo, a diferencia de precios unitarios, el tope de metrados que se pagan es el del expediente técnico. Haciendo el símil con el de precios unitarios. Si los metrados se ejecutaran menos, los metrados realmente ejecutados finalmente salieran mucho menos que el del expediente técnico, entonces durante la valorización se paga esos metrados. Ya. Entre comillas es como que hubiera menores metrados, entre comillas, resalto esto. Y el saldo se le paga ya en la liquidación. Y si, en el otro caso, si hubieran mayores metrados, o sea,
el metrado que se haya ejecutado sea mayor al del expediente técnico, se paga únicamente hasta el metrado establecido en el expediente técnico. Esa es la diferencia. El resto es igual. Ya, durante la obra se calcula cuál es el metrado. Si es menos al del expediente técnico, a ese se le aplica el precio unitario que el contratista hubiese ofertado. Sería un subtotal o la sumatoria de todas esas partidas. A eso se le aumenta los gastos generales ofertados también por el contratista, igual prorateados, y la utilidad también ofertada. Como ven, acá ya desaparece el famoso factor de relación que anteriormente existía en valorizaciones a suma alzada. Ya no existe. Similar a un precio unitario. Esto, digamos, es la valorización bruta. ¿Por qué? En una valorización de obra, como vamos a ver en un instante, se incrementan otros conceptos, ¿ya? Como, digamos, de ajustes, amortizaciones y todo lo que en un momento lo vemos, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero conceptualmente, por favor, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora no hay mucha diferencia entre una evaluación a precio unitario y suma alzada, con esa, digamos, precisión o esa tingencia que hay que tenerlo presente, ¿ya? Respecto a los metrados. Cuando se tramite un expediente de una evaluación de obra, se tiene que hacerlo a través de un expediente. La relación que ustedes están viendo en pantalla es una relación nominal también, recomendada. Pueden haber más o menos documentos. Pero lo esencial, en toda valorización tiene que haber la hoja de metrados, ¿no? Que es el sustento de dónde se han obtenido las cantidades que se van a valorizar. Entonces debe haber toda una planilla de metrados con sus correspondientes sustentos, sus gráficos y todo lo que pudiera permitir hacer una verificación de esos metrados. Como se paga de ajustes, también tiene que haber una hoja de cálculo de estos factores de ajustes y los de ajustes correspondientes, ¿no? Si hubiera habido adelantos de materiales, tiene que haber un cálculo de amortizaciones de adelantos, o sea, un cuadro de control de esos adelantos de materiales. Y lo más importante, que no está en su lista, es los certificados de control de calidad de los trabajos ejecutados. Ténganlo presente que una valorización para pagar un correspondiente trabajo no solo es haberlo ejecutado, sino también haberlo ejecutado bien. ¿Y cómo se establece que uno lo haya hecho, que el contratista haya ejecutado bien? Es a través de controles de calidad. ¿Y dónde están establecidos los controles de calidad? En las especificaciones técnicas. En las especificaciones se establece cuál es el control de calidad de los materiales que se consideran en una partida determinada, los controles de calidad del trabajo terminado o del trabajo avanzado, ¿ya? Y las correspondientes también, si es que hubiera pruebas de calidad. Eso forma parte también de un expediente de una valorización. Y como siempre, y bueno, no viene al caso de evaluaciones, pero a nivel de administración de contratos hay que estar controlando cómo va con respecto a su programación de obra. Entonces tiene que haber un gráfico o un cuadro de control de avance de obra, ¿no? Respecto a el ejecutado, respecto a lo programado. Y toda documentación que acredite en cumplimiento de obligaciones contractuales, ¿no? Por ejemplo, cumplimiento de estar al día en las pólizas de caución, cartas fianzas, seguros de obra, pólizas CAR y todo lo relacionado a obligaciones contractuales. Ese es el contenido recomendado de una valorización de obra. Vuelvo a reiterar, es nominal,
No es única, no es excluyente ni exclusiva. A manera de ejemplo. Dicho eso, digamos, habiéndolo visto el panorama general, como ven, la parte esencial de una valorización es la cuantificación de los metrados, ¿no? Porque incluso conceptualmente esa era la valorización, ¿no? Es cuantificar cuál es el trabajo que ha realizado un contratista en un determinado periodo. Ahora bien, ¿cómo hay que elaborar estos metrados? ¿O cómo hay que calcular estos metrados? La regla es simple, no es necesario ni memorizarse. Cuando a uno le preguntan, ¿y cómo se tiene que calcular los metrados de una partida? Lo único que tiene que indicarse es que se calcula de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas de ese expediente técnico. Si bien hay especificaciones técnicas generales por cada institución, pero por cada obra también tiene sus especificaciones técnicas particulares para ese proyecto. En general toman, digamos, las especificaciones técnicas generales, pero hay que tener presente, no hay que confiarse. Hay que irse a la fuente misma, que sería en este caso del propio documento, ¿no? Las especificaciones técnicas. Entonces, el documento, como ven, valioso en un expediente técnico, bueno, aparte del presupuesto y digamos, el presupuesto principalmente, es las especificaciones técnicas, porque ahí se establece cómo es la forma de medir un trabajo determinado. Acá, como entenderán, si bien cada profesional, como el residente y el supervisor, podría tener su propio criterio, sin embargo, lo que prevalece es lo que establece las especificaciones técnicas. Dicho eso, es más, adicionalmente a esto, ¿no? En estas mismas especificaciones técnicas se debe establecer, como hace un momento les comentaba, la calidad de los materiales, la calidad del trabajo y los controles de calidad de ese trabajo concluido. Si no existiera ese control de calidad, no se debería pagar esa determinada partida. Por ejemplo, es un ejemplo típico, ¿no? Y casi recurrente. Colocación de concreto. Habíamos visto, por ejemplo, una valorización mensual. En una evaluación mensual, el último día de cada mes se reúnen tanto el contratista como la gente para elaborar los metrados de ese periodo mensual. Digamos que esa obra es, digamos, en esa obra se hace una evaluación en un mes que tenga 30 días. En estricto, el día 30 tendrían que reunirse. Y el día 25 hubieran colocado la partida de concreto. Ya está colocado, ¿no? Incluso quizá ya lo han desencofrado. Sin embargo, esa partida mejor dicho, ese trabajo ejecutado y que, digamos, ya está colocado de concreto, no se podría pagar porque todavía no se tienen los controles de calidad de ese trabajo. ¿Ya? Por eso, ojo con este detalle. No necesariamente el trabajo ejecutado implica el reconocimiento de la valorización correspondiente. Tiene que haber todavía su control de calidad o un documento que acredite que ese trabajo cumple con las especificaciones técnicas. Entonces, entenderán que cualquier trabajo de concreto, para que sea valorizado en un determinado mes, como mínimo tenía que haberse hecho por la primera semana de ese mes. Pasado la primera semana de ese mes ya no hay forma de tramitar, ya será para el próximo mes. Hay otras partidas, de hecho, que se pueden, el día que termina, el día que se puede determinar su calidad, ¿no? Como por ejemplo una compactación. Pero en el caso de concreto, y podrían haber también otros tipos de partidas en las cuales no necesariamente trabajo ejecutado implica
trabajo valorizado. Eso hay que tenerlo en cuenta. A esto, digamos, me refería cuando nuestra normativa establece, al menos para la valorización mensual, un cronograma específico, el cual indica que en una valorización mensual, el residente, el último día del mes o los últimos días del mes, elaboran los metrados y lo presenta, y eso también tiene que ser por recomendación, esto no está normado, pero al menos para demostrar que está presentando los metrados, lo tiene que hacer a través del cuaderno de obra. Entonces, hace una relación de partidas con sus correspondientes metrados. Sería una constancia de la entrega y primero de la elaboración y segundo de la entrega de esos metrados al supervisor. El supervisor tiene 5 días hábiles desde el último día del mes correspondiente a la evaluación para elaborar la evaluación de obra y todo el expediente correspondiente. Y contado a partir del primer día hábil hasta el 5.º día tiene para presentarlo a la entidad la valorización. Y la entidad, si estamos hablando de una evaluación mensual, tiene hasta el último día del mes siguiente, como ven en gráfico, para pagar la valorización. Si el mes siguiente, digamos, tuviera 30 días, tiene hasta el día 30. A partir del día 31, bueno, en días calendarios, no significa que ese mes tenga 31 días, pero a partir del día 31, día 32, día 33, si la entidad no ha pagado la valorización correspondiente, hay que reconocerle los intereses legales al contratista por cada día de atraso. Este es el cronograma, como ven en pantalla, de valorizaciones mensuales. Si fuera otro tipo de periodo, por ejemplo, una evaluación quincenal, aprovechando el gráfico que se ve en pantalla, el cierre de metrado sería el día 15, ¿no? Y la valorización sería el último periodo a ese día de ese mes, o sea, el día 31 o el día 30, ¿no? Más rápido. Ya. Hay que tener en cuenta que en estricto, si bien en las explicaciones técnicas ya está claramente establecido cómo es la forma de cálculo de los metrados, y en teoría no debería haber discrepancias, pero si es que hubiera discrepancias entre la valorización, por ejemplo, elaborada por el contratista y la elaborada por la supervisión, entendiendo que la supervisión representa a la entidad, entonces sería una discrepancia entre el contratista y la entidad. Si hubiera esta discrepancia, entenderán que hay que solucionarlo, ¿no? Y en obra sabemos que hay 3 formas de solucionar una discrepancia o una controversia: junta de resolución de disputas, conciliación, arbitraje. Entonces, para irse a cualquiera de estos medios de solución de controversia, esta discrepancia entre estas dos evaluaciones debe ser mayor al 5% del monto del contrato actualizado. Miren, a 5% del monto del contrato actualizado. Si superara eso, recién podrían irse a entrar. Si no, como es un pago a cuenta, en la siguiente los recalculan, ¿no? El punto es que en la práctica no hay forma que un contratista, y bueno, hasta ahora nadie se va a una solución de controversia, al menos a conciliación o arbitraje, por discrepancias en valorización. Porque como entenderán, al mes siguiente se puede recalcular y se regulariza esto. Pero al menos, bueno, está la norma, hay un marco legal para poder solucionar estas discrepancias. Entenderán que a nivel de cálculo, en teoría no debería haber discrepancia. Básicamente, digamos, estas diferencias se originan cuando en estricto por el tema de certificados de calidad, ¿no? El contratista ya hizo el trabajo, por decir el concreto, y
si bien, por decir, el certificado de ruptura de probeta todavía tendrá a los 14 o 21 días, a veces desea que le tramiten esa valorización, ¿no? En tanto que un supervisor en estricto se apega a las expresiones técnicas y de ahí es donde aparecen las controversias. Todo lo que hemos visto sería el cálculo, o mejor dicho, la valorización a nivel únicamente de metrados, o lo que lo llamaríamos el metrado bruto, ¿ya? Sí, pero al menos en nuestro país y en nuestra normativa de contrataciones, por el tema de la variación de precios que siempre tiene nuestra moneda, se le tiene que reconocer reajustes justamente por variaciones de precio en la propuesta económica del contratista. ¿Qué quiere decir esto? Hay que tener presente que cuando durante el proceso de selección se hacen ofertas económicas, se hacen sobre la base de un valor referencial establecido por la entidad. Y ese valor referencial establecido por la entidad se ha realizado a una fecha determinada, que entenderán es una fecha pasada, ¿no? En la época en que han hecho el expediente técnico, o al menos cerrando el expediente técnico. Entonces, ese costo o ese valor referencial establecido por la entidad siempre está con un tiempo pasado. Y todos los postores están obligados a ofertar, digamos, sus precios a la fecha de ese expediente técnico. No pueden ofertar, digamos, a la fecha donde están presentando su propuesta. Tiene que ser siempre a esa fecha. Por tanto, la oferta económica siempre va a estar desfasada. Miren, si para la presentación de la oferta ya está desfasada, entenderán que a la hora de cobrar va a estar mucho más desfasada, ¿no? Entonces, es por eso que aparece la figura de los reajustes. ¿Cuál es? La de actualizar los precios de la fecha del valor referencial a la cual se ha ofertado, actualizar esos precios a la fecha de la valorización. Ese es el concepto de reintegro de reajustes. Ahora, ¿cómo se calcula esos reajustes? Nuestra normativa establece que hay que hacerlo de acuerdo a lo que establece el Decreto Supremo 1179. ¿Y qué establece este Decreto 1179? Establece que hay que hacerlo a través de fórmulas polinómicas. Y estas fórmulas polinómicas están establecidas en el expediente técnico. Sobre este tema hay mucha controversia, ya incluso he participado en varias tesis respecto a la vigencia de esta fórmula, pero bueno, no vamos a entrar a ese tema, ¿no? Por ahora hay que hacer un acto de fe y hay que decir, y se establece que estas fórmulas son, digamos, la mejor manera de calcular estos ajustes. Y hay que utilizar las mismas fórmulas del expediente técnico, por si acaso. Y la expresión matemática de esa fórmula lo tienen ahí en pantalla. O sea, se hace a través de un cálculo de un factor K, y ese factor K se calcula a través de, digamos, una expresión matemática que representa fracciones y que se calcula sobre la base de índices unificados. Entramos un momento al detalle respecto a eso. Sabemos que la estructura de un presupuesto de obra está basado primero en un costo y en un IGB. ¿Ya? Es más, todas las valorizaciones se hacen por si acaso hasta el final sin IGB. Ya al final, como dirían, se le suma el IGB. Pero bueno, un presupuesto está conformado por un costo total
que a su vez está conformado por un costo directo y un costo indirecto. Y este costo indirecto está a su vez conformado por mano de obra, materiales y equipos, en tanto que el costo indirecto formado por gastos generales y utilidad. ¿Ya? Esa es la estructura de todo presupuesto de obra. Entonces, ¿de dónde se obtiene una fórmula? Básicamente es la expresión matemática que representa la incidencia a nivel de costo de la mano de obra, de los materiales, de los equipos, de los gastos generales y de la utilidad. Esa expresión matemática que hace un momento lo vimos, básicamente es la representación de las incidencias o también los porcentajes de incidencia de cada uno de estos elementos. Entonces, cada monomio que vemos en este polinomio representa a un insumo. De acuerdo a nuestra normativa y de acuerdo a lo que hemos visto hace un momento, un monomio representa la mano de obra, necesariamente. Ya está, digamos, reservado para la mano de obra. Siempre va a haber un monomio de mano de obra. Tenemos otro monomio que va a representar los equipos. O sea, por tanto, ya debe haber un monomio reservado para equipos. Y un tercer monomio que representa los gastos generales y la utilidad, o lo que es lo mismo a los costos indirectos. Como ven, ya tenemos 3 monomios con nombre propio. Ahora bien, de acuerdo a este decreto supremo 1179, establece que la cantidad máxima de estos monomios son de 8, no pueden haber más. En otras palabras, si hay 3 monomios ya que tienen nombre propio, solo quedarían 5 monomios para el resto de insumos. En otras palabras, para el resto de materiales. Entenderán, y yo sé que en este momento estarán preguntándose, ¿no? O sea, que para una obra inmensa que tenga un montón de materiales y un montón de equipos, una fórmula de 8 monomios prácticamente no representaría nada, ¿no? Pero bueno, así está establecido en nuestra normativa. Ahora bien, para entrar un poquito más a detalle y para que no sea así muy general, 8 monomios que a cualquiera le llamaría la atención, también la normativa ha establecido que para ser un poco más detallado y acoger la mayor cantidad de materiales, cada monomio podría subdividirse a su vez en 3 submonomios. Pero como ven, estos 3 submonomios únicamente serían para la mano, para los 5 monomios restantes, ¿no? Porque la mano de obra no va a haber forma de desagregar, la mano de obra es única. Equipos podría ser, usualmente se subdivide en equipo importado y equipo nacional. Puede ser. En tanto que gastos generales y utilidad, bueno, ambos tienen el mismo índice unificado, así que no se pueden desagregar. Quedará únicamente para esos 5 monomios libres que hemos visto que se podrían utilizar para los otros, ¿no?, insumos. Esa es la primera particularidad de esta fórmula polinómica. Máximo 8 monomios. Cada monomio podríamos dividirlo máximo hasta 3 submonomios. Y los porcentajes de incidencia no deben ser menores al 5%. O sea, quiere decir que un elemento que no representa más del 5% ya no entra en la fórmula polinómica. Y como entenderán que conceptualmente hemos visto que esta fórmula polinómica es el porcentaje de incidencia de todos los insumos que entran en un presupuesto, y como es un porcentaje de incidencia, se cumple esto, ¿no? Que la suma de las partes da igual al todo. Por tanto, la suma de estos coeficientes que representan justamente esas incidencias
deben dar 1. ¿Ya? Bueno, hasta en teoría, ¿no? Matemáticamente deberían dar 1. Y para simplificarlo aún más, se indica que estos tienen que estar redondeados máximo a 3 decimales. En otras palabras, tienen que estar establecidos como máximo al milésimo. No se acepta más detalle. Esas son las características de esa fórmula polinómica que nos permitirá calcular primero el factor K para calcular los de ajustes. Un ejemplo de esa expresión matemática o de esa fórmula es lo que ven acá en pantalla, ¿no? Lo que hemos visto hace un momento se podría representar lo que acá yo les estoy indicando, lo estoy señalando, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso ya es, bueno, especialmente para los profesionales jóvenes, ¿no? Tienen que tener en cuenta que es muy útil una fórmula polinómica, porque básicamente me indica cuál es la incidencia, por ejemplo, de la mano de obra en ese expediente técnico. Por decir, acá indica que es 0.170 de la mano de obra. Eso implica que el 17% de todo el costo de ese proyecto es mano de obra. Si ese proyecto cuesta 1 millón, entonces 170.000 es mano de obra. Esa es la interpretación, o mejor dicho, no, ni siquiera interpretación. Esa es la lectura que tenemos que dar de una fórmula polinómica. Esa es una expresión, como ven, un polinomio prácticamente, por eso se llama polinómica, ¿no? Y siempre va a llamar la atención, fíjense, que en lo que corresponda a costos indirectos va a ser más del 30% los costos indirectos, ¿no? Fíjense, 1/3 del costo de la obra corresponde a gastos generales, mejor dicho, como mínimo incluso, ¿no? 1/3 del costo del proyecto se lleva en gastos generales y utilidad. En otras palabras, la dirección técnica y todo lo relacionado a la dirección técnica y administrativa de la obra equivale a mínimo el 30% del costo de un proyecto. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Y como ven, esa, digamos, división de más monomios, lo pueden ver en el segundo monomio, en el cual, si bien en la fórmula genérica se habla de 0.204, se ha subdividido en 3 submonomios, ¿no? Se lo han agrupado al acero, al cemento y a la madera. La base matemática y teórica de una fórmula polinómica, por si acaso, si quieren profundizar, es la teoría de los índices de precios, o precios índice, ¿no? Que es una subcategoría. De ahí sale la base de digamos, de esta fórmula polinómica, para los que quisieran profundizar sobre el tema. Y digamos, la consistencia o la validez de esta expresión matemática lo sustentan los índices correspondientes de cada expresión, de cada monomio. Estos índices, que anteriormente se llamaban los índices Krepko, ahora se llaman los índices unificados porque lo han unificado. Entonces, el INEI se encarga, bueno, y es el competente para elaborar cada mes calcular, no elaborar, para calcular las variaciones de estos índices unificados y publicarlo en la menor oportunidad posible. Sobre la base de estos índices unificados es lo que se calcula este factor K. Si no, no hay forma de calcular. Con esa expresión matemática no se podría. Mejor dicho, únicamente con esa expresión matemática no se podría. Está relacionado, siempre se requiere de los índices unificados. Estos índices unificados, como les había comentado, son publicados por el INEI, son calculados siempre al cierre de un mes y entenderán, ¿no? Desde que cierran y procesan, va a tomar un tiempo, por decir una semana.
hasta que manden publicar en el peruano otra semana. Es por eso que siempre los índices unificados se publican entre la segunda y tercera semana de cada mes, pero del mes siguiente al que corresponde. He ahí la explicación de por qué, y hay algunos que rajan, ¿no? El INEI, ¿por qué no publica ese mismo mes? No hay forma, materialmente es imposible, como entenderán, ¿no? Primero tiene que cerrar el mes para recién calcular. Es por eso que se publica al mes siguiente. Como hay esta imposibilidad de saber los índices unificados del mes que uno valoriza, entonces siempre va a haber un desfase en el cálculo de desajustes. Eso se puede regularizar en los meses siguientes o en la liquidación, ¿no? Así que no hay problema. Justo por esta limitación, la misma normativa ha establecido también que dada esa limitación se puede hacer esta figura. A manera de ejemplo, esta es una publicación en el Diario El Peruano de los índices unificados. Y para, digamos, para ser un poco más preciso, si no sea un índice unificado muy general, el INEI ha segmentado a nuestro país o lo ha dividido a nuestro país en 6 áreas geográficas, ¿no? Es por eso que cada valor en algunos casos varía. Y en otros donde no hay valor significa que ese material no existe en esa zona, ¿no? Por ejemplo, en 5 es la región Loreto. Y como ven, en el índice unificado 5 no existe valor. Significa, este 5 es el agregado grueso. Agregado grueso implica piedra. Significa que en Loreto no hay piedra. ¿Ya? Básicamente es eso. Y así, ¿no? Por cada índice unificado. Y por cada área. ¿Cuáles son estas áreas? El área 1 corresponde a toda la costa norte, el área 2 a la costa central, el área 3 a la sierra central, el área 4 a la costa del sur, área 5 es único, tiene su propia área, sería el oriente, ¿no? Nororiente. Y el área 6 es el, sería sureste, ¿no? Suroriente sería, ¿no? El suroriente, que representa Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios. Entonces, estas son las 6 regiones y hay que tener cuidado cuando, digamos, utilicemos o determinamos, busquemos los índices unificados publicados. Primero tenemos que saber dónde está ubicada nuestra obra, ¿no? Y sabiendo dónde está ubicada, lo categorizo, veo en qué área está y sobre esa base determino qué índice unificado obtengo. Dicho eso, entonces, sobre esa base de esa fórmula polinómica, con los índices unificados que el INEI calcula, entenderán que estamos viendo la parte conceptual, no hay forma de meterle mano, pero digamos, ustedes son ingenieros, rápidamente se imaginarán. Entonces, haciendo el cálculo de esa fracción, ¿no? Se determina el valor K. Entonces, el reajuste para ese mes se calcula sobre la base de esa valorización, el V es esa valorización de ese mes, en este caso sería la evaluación bruta. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de lo bruto que es la evaluación? Digamos algo así, que es la suma de, mejor dicho, que es el producto de todos los metrados ejecutados. Entonces, a esa valorización se le multiplica por el factor K menos 1. Ese es el reajuste que le corresponde reintegrarle al contratista por ese mes determinado. Ahora bien, en la práctica el K siempre va a ser positivo, porque en nuestro país la variación de precios es positiva. Pero no necesariamente. Hay casos en que podría, y hay insumos al menos, que bajan de precio, o sea, la variación de precio es negativa. Y podría darse el caso de que el K salga negativo. Al salir negativo, entenderán que el reajuste ya va a salir negativo.
Y al ser negativo, ¿qué implica? Que en vez de reintegrarle al contratista, el contratista tiene que reintegrarle a la entidad. Es eso. El detalle que es lo justo, ¿no? Si sube el precio, hay que reintegrarle al contratista. Si bajara el precio, el contratista está recibiendo más, por tanto, tiene que devolver. Entonces, la expresión, como es algebraica, se determina lo que sale. Ese es el punto. Lo que sale. Esa es la regla general, ¿no? Calcular ese ajuste. Y en la práctica se calcula únicamente de esa manera. Pero para efectos didácticos y porque nuestra normativa también establece, en estricto durante las evaluaciones de obra, hay que todavía previamente a determinar cuál es el reajuste que se le debe pagar al contratista, primero tiene que establecerse si esa obra está atrasada o está adelantada o permanentemente adelantada. Si esa obra estuviera atrasada, como una forma de disuadirlo de que no esté atrasada, y también porque técnicamente es correcto, el reajuste que se le debe pagar a un contratista es como máximo el reajuste programado. Y tiene sentido, ¿no? Porque si una obra estuviera, por decir, se tiene que terminar en un año, a más tiempo entenderán que hay que pagar más reajustes. Entonces, si el contratista se está atrasando, no le voy a premiar pagándole más reajustes. Por eso es que se le paga máximo hasta el reajuste programado. Si la obra está permanentemente adelantada, es casi como un premio, se le paga el reajuste, en este caso sí el reajuste ejecutado o lo realmente ejecutado, que también tiene sentido. Porque una obra adelantada implica que va a terminar antes del plazo programado. ¿Ya? Por lo tanto, no le podría pagar todavía hasta que, digamos, teóricamente hasta donde estaba programado, ¿no? Técnicamente es correcto. Ya, pero el punto es que eso en estricto tiene que determinarse todavía en la valorización. ¿Qué pasa si no se determina? No pasa nada. Porque finalmente, como entenderán, esto es como un reajuste, como no estoy calculando con los índices unificados reales, lo puedo recalcular en la liquidación también. Pero si uno quisiera ser preciso, debería hacerlo de esa manera, de lo que dice la norma. Esa es la regla general hasta este momento. Si no hubiera ningún adelanto, no hubiera nada, al contratista se le valoriza respecto a sus metrados y se le paga sus reajustes. Y ahí quedaría. Sin embargo, podría darse el caso que en esa obra, y bueno, es lo usual, ¿no? En una obra se dan adelantos. Sabemos que hay dos tipos de adelantos, ¿no? El adelanto directo y el adelanto para compra de materiales. Por regla general, el adelanto directo, como máximo, se le puede pagar el 10% del contrato original. Excepcionalmente, por este tema de la pandemia, se podía subir a 15%. Y en cambio, en el adelanto para adquisición de materiales, lo usual es hasta el 20% del monto del contrato original y excepcionalmente podría ser el 25%. Ya, el punto, esto es la base teórica, ¿no? O digamos, los porcentajes máximos que se dan. Si se diera ese adelanto en una obra, entenderán como su nombre indica, es un adelanto, entonces hay que amortizar ese adelanto. No es un pago a cuenta. ¿Ya? Entonces hay que amortizar. Rápidamente en pantalla están viendo cómo es el proceso o el flujo para el pago del adelanto. En estricto, el contratista tiene que presentarlo desde que firma el contrato, máximo en 8 días, y la entidad tiene que pagarlo en 7 días. Dentro de los 15 días que tiene la entidad para cumplir otras obligaciones más. Como hay que amortizarle, entonces, así como se le ha otorgado
un porcentaje del monto del contrato, entonces la regla general es que las amortizaciones también se hacen en esa misma proporción en todas las valorizaciones. Es decir, si se le ha pagado el 10% del monto del contrato, entonces en cada valorización hay que restarle el 10% de cada valorización, hasta que devuelva todo ese monto, ¿no? Hasta que amortice el 100%. Esa es la regla general, ¿ya? La amortización del adelanto directo. Ahora bien, por otra parte, si hubiera un adelanto de materiales, la normativa establece que hay que pagarle, o hay la posibilidad de pagarle hasta el 20% del monto del contrato, ¿no? ¿Y cómo se calcula? En este caso, se calcula a través de la fórmula polinómica. Es decir, se debe pagar únicamente los materiales que están establecidos en la fórmula. ¿Cuánto es ese monto que le corresponde? Es el coeficiente de incidencia de ese material en el monomio en el que está, su porcentaje de participación en el monomio, y si es una valorización, digamos, que se da en el segundo o tercer mes, por el saldo por valorizar. Y actualizado a la fecha del adelanto. Esa es la regla general o la fórmula para el pago de adelanto. Hay que tener otro concepto respecto a adelantos. El adelanto directo se paga antes de que inicie la obra, en tanto que el adelanto de materiales se paga después de iniciada la obra. ¿Ya? Eso también hay que tenerlo como concepto. Y es por eso que en la fórmula siempre se va a poner como un porcentaje del saldo del monto del contrato por valorizar, porque ya está la obra en plena ejecución. Y en el adelanto de materiales hay que tener en cuenta que hay otras restricciones más, ¿no? Que no nos vamos a detallar un poco, pero ¿qué restricciones tenemos? Por ejemplo, que tiene que ser otorgado o solicitado en la oportunidad establecida en las bases y en el porcentaje también establecido en las bases, y el monto también tiene que ser concordante con el calendario de adquisiciones de materiales. Y bueno, si en esa forma hemos calculado el adelanto a otorgarle a un contratista, en la misma forma hay que amortizarle. Es por eso que la fórmula es la misma, ¿no? La amortización es el coeficiente de incidencia por su porcentaje de participación en la fórmula polinómica por la valorización bruta de ese mes correspondiente. Y como para otorgarle el adelanto también le he actualizado a la fecha del adelanto, entonces la amortización también tiene que ser actualizada a ese fecha de adelanto. Cuando damos adelanto, como su nombre indica, le estoy adelantando algo, ¿no? Un monto de dinero. Y habíamos visto que el concepto de reajuste es porque le estoy pagando digamos, la variación de precios que se origina por el tiempo, ¿no? Cuando se da un adelanto, le estoy dando un capital al contratista, digamos, mucho antes, por eso se llama adelanto. Y es mucho antes a su valorización. Por tanto, como ya el contratista tiene una parte de ese capital, esa parte de ese capital ya no debería estar sometida a reajustes, pues, ¿no? Tiene sentido. Entonces, de ahí se origina el concepto de deductivo de reintegro que no corresponde por adelantos. Puede ser por adelanto directo o por adelanto de materiales. Pero la parte conceptual es esa, por si acaso. ¿Ya? Es deducirle el reajuste que se produce por el adelanto que le ha otorgado. Y eso hay que descontarle del reajuste calculado, del reajuste total que se ha calculado. La fórmula, como ven, prácticamente es de esa manera, ¿no? Es la parte del monto que se va a amortizar, o es la parte del reajuste de esa amortización que está dando,
desde el mes del adelanto hasta el mes de la evaluación. Ese es el concepto. Así como hay que calcular el DS deductivo, por tanto también hay que calcular el deductivo por el adelanto en materiales. Es el mismo concepto. Solo que en este caso, en materiales, como le estoy dando por cada material, entonces el deductivo tiene que ser por cada material. Y en este caso, al ser por cada material, ya no entra el factor K. Entraría más bien el índice unificado de ese material. Pero el concepto es el mismo. Un concepto que se determina también en las valorizaciones son las penalidades. Sabemos que en obra hay dos tipos de penalidades, ¿no? La más común, que es penalidad por mora, cuando un contratista se retrasa en la ejecución de la obra, esa se aplica la penalidad por mora, que básicamente es un 10%, mejor dicho, esa penalidad diaria que se le aplica equivale al 10% del monto del contrato vigente de obra entre el plazo de vigente también de obras por un factor F. Como ven ahí en la fórmula, ¿no? Va a depender del plazo total de la obra. En estricto, casi todas las obras son más de 60 días, por lo tanto, el factor es 0.15. En otras palabras, estaríamos hablando de, digamos, 10% del monto del contrato vigente entre el 15% del plazo vigente de obra. Básicamente eso. Ya, esa es la penalidad por mora, en tanto que hay otro concepto de penalidad, por otro tipo de penalidades. En este caso, bueno, dependiendo del tipo de contrato, dependiendo de la entidad, habrá más o menos penalidades, ¿no? Usualmente son penalidades por ausencia del residente, penalidades por no tener los elementos de seguridad, penalidades por no tener vigente, no sé, una póliza de caución. Ya eso va a depender de cada entidad. Y eso también eventualmente hay que calcularlo en cada valorización. El hecho de que hay que calcularlo no significa que hay que aplicarlo, ¿no? Va a ser en función a si era, digamos, si se había activado o no activado esa penalidad, ¿no? Hay casos en que en ningún momento se aplica esta penalidad. Va a depender ya de cada caso. Pero al menos teóricamente hay esa posibilidad. Otro tipo de valorizaciones que ya lo hemos adelantado hace un momento es las valorizaciones de intereses por demora en el pago de una valorización. Habíamos visto que vencido el plazo que tiene la entidad para pagar una valorización, a partir del día siguiente, por cada día de retraso, hay que reconocerle al contratista los intereses legales correspondientes. ¿Ya? Y la fórmula para ese cálculo es de esta manera, igualito que un reajuste. Solo que en este caso no hay un factor K. En este caso hay un factor de tasa de interés legal. ¿Ya? Y este factor de tasa de interés legal lo publica la Superintendencia de Banca y Seguros. En este caso sí, todos los días. ¿Ya? Es casi en tiempo real. Y básicamente es así, ¿no? El factor de interés es que sería casi como el factor K. Es el factor de tasa de interés legal al día en que realmente se le paga la valorización entre el factor de la tasa de interés legal del día en que se debió haberlo pagado. Por decir, ¿no? Se le iba a pagar el día 30 y se le pagó el día 15 posterior, el día 45. Entonces el factor de tasa de interés legal sería del día 45 arriba y abajo sería el factor de tasa de interés legal del día 30. ¿Ya? A esa fracción se le resta 1 y se le multiplica por la valorización adeudada. De esa manera se calcula este interés. Esta es la buena noticia para un contratista. La mala noticia es que es tasa de interés legal. Y la tasa de interés legal es mínima. Que al final, si la versión es de 1 millón, por cada día de atraso no llegan ni a 10 soles, creo. Así que, digamos, pero bueno, al menos hay esa figura legal y hay ese derecho que tiene el contratista por cobrar estos intereses.
Una vez que uno tenga, digamos, esa valorización, digamos, esta no, digamos, hasta acá serían los conceptos generales de una evaluación principal. En tanto que hay otro tipo de evaluaciones. Una de ellas es la evaluación de obras adicionales o de prestaciones adicionales, o evaluación de presupuestos adicionales, ¿no? Cuando se aprueba un presupuesto adicional. Cuando se aprueba un presupuesto adicional, se tramita independientemente. Puede ser en el mismo mes, y usualmente es en el mismo mes, pero es independientemente. Por ejemplo, si hubiera 10 presupuestos adicionales aprobados, hay que tramitar 10 valorizaciones en el mes que corresponde. El concepto es lo mismo. El cálculo de metrados es lo mismo. El cálculo de desajustes es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia con la evaluación del contrato principal? Que en evaluación de adicionales únicamente se incluyen los conceptos de la valorización bruta, que sería de los metrados ejecutados, y los de ajustes. Y bueno, y los deductivos de ajuste que no correspondieran, ¿no? Ah, no, solo los de ajuste, disculpen, deductivos ni siquiera entra acá. Entonces, esa es la diferencia entre una evaluación de contrato principal, donde entran todos los conceptos que hemos visto, en tanto que una versión de una obra adicional únicamente es metrado ejecutado más de ajustes. No hay más conceptos. Digamos, esa es la simplicidad de una evaluación de presupuesto adicional. También hemos visto que si se le da una ampliación de plazo a un contratista, él tiene derecho al cobro de los mayores gastos generales. Y si esta ampliación de plazo ha sido por reducción del ritmo de obra, independientemente del sistema de contratación, la fórmula es esta. Su valorización es sencilla. Es los números de días de ampliación de plazo que le hubieran otorgado por el gasto general variable ofertado entre el número de días del plazo de contrato. Esto equivale al gasto general diario. ¿Ya? En otras palabras, el mayor gasto general es la cantidad de días que se le ha otorgado de plazo por el gasto general diario y actualizado a la fecha de la causal. ¿Ya? Miren, así de sencillo. Con una línea se puede valorizar un montón de gastos generales. El pago de estos costos directos o gastos generales es, bueno, no hay plazo establecido, solo que la norma, mejor dicho, no hay plazo para el contratista, lo puede cobrar en cualquier momento. Pero una vez que lo tramitara, el supervisor tiene 15 días para revisar esa valorización y la entidad tiene otros 15 días para pagar esto. Este es el procedimiento de costos directos y gastos generales variables producto de una ampliación de plazo. Hasta acá todo lo relacionado a valorizaciones de obra. En liquidaciones, o cuando hablamos de liquidación de obra o de contrato de obra, no es liquidación de obra, disculpe, sino liquidación de contrato de obra, el objetivo es, todo lo que hemos visto anteriormente a todas las versiones es recalcularlo nuevamente. Y principalmente el tema de desajustes, por esa limitación que hemos visto. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal? Es recalcular todas las versiones. ¿Para qué? Para determinar cuál es el costo total de la obra. Y sobre la base de lo que se haya pagado, haciendo una diferencia, se podría saber cuál es el saldo a favor o en contra de alguna de las partes. Digamos, ese es el primer objetivo. Otro objetivo, incluso mucho más importante, es que se cierra, con la liquidación se cierra el contrato, se cierra el proyecto en el banco de inversiones y también se cierra contable y financieramente este proyecto. Como ven, es muy importante la liquidación de contrato de obra. Bueno, le habíamos visto lo que acabo de comentarles, la expresión matemática, ¿no? Y lo que también les había adelantado, ¿no? En valorizaciones, ¿se acuerdan que habíamos visto que prácticamente, al menos durante las opciones, en suma alzada y precio unitario es similar?
y donde se diferencian en todo caso y donde se, digamos, saltan las diferencias justamente en la liquidación. Porque ahora sí en suma alzada se cierran todos los metrados al 100%. Al 100% de los metrados del repente técnico. En tanto en que en precios unitarios sigue manteniéndose lo que es metrados realmente ejecutados. Acá salta esa diferencia. El procedimiento administrativo para una liquidación es que el contratista presenta su liquidación una vez que haya quedado suscrita la excepción de obra, o si hubiera una controversia, quedado zanjado todas las controversias, a partir de ahí tiene 60 días o un décimo de plazo, lo que resulte mayor, para presentar su liquidación. La entidad debe pronunciarse en 60 días. Si no se pronuncia, la liquidación queda consentida. Y si se pronunciara, el contratista tiene 15 días para pronunciarse sobre esa liquidación y emitir sus observaciones. Si no se pronuncia, la liquidación por parte de la entidad queda consentida. Ahora bien, si se pronunciara sobre esa observación, o observara, mejor dicho, sobre esa liquidación, tiene que irse en arbitraje. Si no se va en arbitraje, también queda consentida la liquidación. Ese es el procedimiento administrativo. Y el consentimiento, lo que acabo de comentar. El resto de los conceptos, disculpen, el resto de los conceptos de una liquidación, al menos la parte operativa, es lo que hemos visto en valorizaciones. ¿Cuál es el efecto de la liquidación? Ya hemos visto de acuerdo a los objetivos. Se cierra definitivamente un contrato. He ahí la importancia de una liquidación de contrato. Si no se hace esta liquidación, ese contrato sigue abierto y no hay forma de volver a invertir en esa obra y ni el MEF autorizaría otorgar dinero para invertir, digamos, en cosas complementarias a ese proyecto. Esa es la importancia de la liquidación. Bueno, dicho eso, ahora sí, agradezco su participación y nuevamente muchas gracias. Listo, ingeniero Eddie, muchas gracias. Entonces, le agradecemos y nos estaremos volviendo a conectar para otros temas también con su persona. Muchas gracias. Ya, ingeniero, muchas gracias. Bien, amigos, hemos llegado a la parte final. Muchas gracias al ingeniero Eddie por el desarrollo del curso del día de hoy, lunes, ¿no? En el tema de valorización y liquidación de obras. Recuerden que a los que se están certificando se les adjunta más material. ¿Qué quiere decir esto? Que al correo, ¿no? Al correo se les va a enviar los videos concernientes al tema de valorización y liquidación de obras, ¿ya? Así también como el material correspondiente, como las diapositivas que se han venido llevando a cabo. El tema de valorización y liquidación, el día de hoy se ha llevado otra sesión más, ¿no? Ya que en las semanas anteriores se ha desarrollado también el mismo tema, así que todos los materiales se les va a adjuntar a los que se están certificando, ¿ya? Entonces, el procedimiento para obtener la certificación más los materiales que les estoy comentando, pues es muy sencillo. Deben de escribirnos a través del WhatsApp, aquí está el número, al 951-4288-84 para que ustedes puedan obtener toda la documentación correspondiente al tema de valorización y liquidación, ¿ya? Ahora, también por interno nos preguntan si tenemos un curso mucho más completo. Por supuesto que sí. En este caso, el tema de valorización y liquidación ya sale como diploma y la cantidad de horas en el diploma también es mayor, ¿no? Así que hay dos modalidades, la certificación de participación de valorización, ¿no? Donde se les menciona el envío de los materiales, pero también hay un curso mucho más completo, ¿no? Con acceso al aula virtual, descarga de materiales, ¿no? Mucho más especializado, ¿ya? Entonces, todos los detalles a través del WhatsApp, a través del WhatsApp. Bien, en breve les voy a comenzar a compartir también los cursos que se vienen para esta semana, ¿ya? Así que ahora les comparto sobre el curso también de residencia que nos han estado preguntando para el día miércoles, ¿no? Bueno, el día de mañana, bueno, tenemos un compromiso también con el tema de la selección,
Así que vamos a estar pendientes, ¿ya? Así, aquí está el curso para el día miércoles. Miércoles 18 es residencia y supervisión en obras públicas y vamos a estar con la ingeniera Elena Quevedo. También el curso es de manera gratuita, libre y pueden certificarse. Aquí está el enlace para la certificación, ¿ya? Y el día jueves tenemos, continuando con los cursos de el tema de construcción, el tema de obras, tenemos técnico en construcción civil en obras públicas, con el ingeniero Rolly Congache, también especialista en la materia, ¿no? Ponente de gran trayectoria a nivel nacional. Ya, así que no se olviden de darle me gusta a la página de ENCAP y la opción de seguir para siempre, para que ustedes siempre reciban las notificaciones de las transmisiones que venimos realizando en vivo de lunes a viernes. ¿Ya? Bien, entonces, una vez más, aquí están los detalles para obtener la certificación, no solo del curso del día de hoy, sino también de las fechas anteriores. Se cuenta con todo el material para que de esta manera puedas tener la documentación lista para las diferentes convocatorias a nivel nacional. ¿Ya? Bien, muchas gracias, les agradecemos, buena actitud y bueno, vamos a nosotros a seguir llevándoles educación, que es la mejor herramienta con la cual un país puede salir adelante. ¿Ya? Muchas gracias. Nos reencontramos en otra transmisión en vivo.